Hoy vamos a coser unas braguitas de bebé como estas. Dobla la tela con los derechos tocándose y coloca la pieza de patrón sobre el doblez. Con la ayuda de una cinta métrica, una regla o lo que tengas, vas a marcar 1 centímetro de margen de costura por todo el borde del patrón. Y luego cortas por la marca que acabas de hacer. En el patrón vienen 3 marcas a cada lado que vas a tener que pasar a la tela. Te van a servir luego para hacer los canales para pasar la cinta elástica. Ahora quita el patrón y sujeta con alfileres otra vez porque vas a cortar una pieza igual para la tela de forro. Para hacerlo, dobla la tela interior de la misma forma y pon la pieza ya cortada encima para que te sirva de molde. Corta por todo el borde y ya tendrás las 2 piezas de tela que necesitas para estas braguitas. Esta parte te la puedes saltar si quieres, pero para que te sea más fácil coser luego, puedes marcar todo el borde con un rotulador de tela. Abre las telas y las tienes que enfrentar por los derechos, haciendo coincidir bien todos los bordes. Ahora vas a coser por las partes curvas y por ambos lados largos. En las partes curvas te puedes ayudar de unas tijeras para hacer pequeños piquetes o cortecitos sin llegar a la costura. O puedes utilizar unas tijeras dentadas o de zigzag como estas. Esto sirve para que al dar vuelta a la prenda, la tela ceda mucho mejor. Ahora pondremos las braguitas del derecho. Vamos a pasar de a poco la tela por una de las aberturas. Y cuando lo tengas, deberás planchar bien. Para pasar las gomas elásticas por las perneras, vas a hacer un canal en cada uno de los lados curvos. Primero marca 1 centímetro desde el borde. Repite para el otro lado. Y luego vas a marcar 1 centímetro a partir de la primera marca. Te tienen que quedar 2 marcas entonces, una a 1 centímetro y la otra a 2 centímetros del borde. Verás que en el vídeo he dejado menos distancia entre las marcas, pero fue porque el canal me quedó muy pequeñito y finalmente lo tuve que descoser. Toca ahora unir las otras marcas, trazando 3 líneas de lado a lado. Vas a pasar una puntada recta por todas estas líneas que acabas de marcar.
Así te quedarán todos los canales por donde luego vas a introducir las gomas elásticas. Corta 6 gomas elásticas del tamaño que te dejo en la descripción del vídeo. Yo corté de más, pero de verdad que solo vas a necesitar 6. Con ayuda de un imperdible o el método que suelas utilizar, debes meter el elástico por una de las aberturas y lo vas pasando hacia el otro lado. Ten cuidado con el extremo que te queda libre para que no se te meta en el canal y que te quede justo al borde de la abertura. Lo puedes sujetar con un alfiler y ya luego sigues tirando para sacar el extremo con el imperdible por el otro lado. Quita el imperdible y con cuidadito mete la goma para que te quede justo al borde. Ahí debes otra vez sujetar ese extremo con un alfiler. En ambos lados pasa una costura recta. Puedes pasar varias veces hacia adelante y hacia atrás, de modo que te asegures de que quede bien fija la goma elástica al cubrepañal. Una vez lo tengas, vas a repetir para los otros 4 canales, introduciendo las gomas y cosiendo por los extremos. Así va quedando. Y para ir terminando las braguitas, toca ahora coser los lados. Yo en este caso voy a hacer costura francesa, pero tú puedes hacerlo como prefieras. Coso los lados con el revés de la tela hacia adentro. Tienes que hacer una costura a medio centímetro del borde de la tela. Luego recorta la tela y los hilos en ambos lados lo más cerquita de la costura. Ahora pon el cubrepañal con el revés hacia afuera, de manera que los derechos queden enfrentados. Acomoda bien los bordes y vas a pasar otra costura recta a 1 centímetro del borde. Esta costura cubrirá los bordes sin terminar, que de esta forma van a quedar ocultos. Pero también puedes terminar las costuras internas cosiendo con los derechos enfrentados y luego rematando los bordes con una puntada en zigzag o con tu remalladora, esto como tú prefieras. Y si quieres, finalmente puedes añadir un lacito o un pequeño detalle para decorar. Y listo, con esto queda terminada la braguita. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y nos vemos en el siguiente tutorial.